Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Les saluda el maestro Abel Ruiz. Vamos a iniciar la sesión de conocimiento general del área. Continuamos con nuestro curso de preparación para presentar el examen Ceneval EG Plus. Y pues bueno, aquí vamos a ver una serie de cuestionamientos directos para evaluar el conocimiento de nuestros alumnos. Las instrucciones es al momento de nombrar su nombre, profesor, usted va a responder con el inciso correcto. Cada reactivo trae 5 respuestas, de las cuales solamente una es correcta. Pues bienvenidos, participa Yael en esta sesión. Bienvenida Yael y vamos a la primera pregunta. Ok, Yael, definimos taquipnea como cuál. Inciso A, aceleración del pulso; B, aceleración del ritmo cardíaco; C, aceleración de la respiración; D, desaceleración de la presión venosa central; o E, ausencia de la respiración. Yael. Tómate tu tiempo, no te prematures, analízalo y con calma, porque esto cuenta para los puntajes de tu examen. Al final te voy a dar cuánto tuviste de resultado. Adelante, analízalo. Cuando tú tengas tu respuesta, Yael, me lo comentas, por favor. Ok, es la C, la aceleración de la respiración. Exactamente, esa es una respuesta correcta. Muy bien, Yael. Entonces, punto para Yael para esta pregunta. En la primera empezamos muy bien. Pues bueno, Yael, yo quiero hacerte una pregunta en este cuestionamiento, Yael. Eh, ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión venosa central en un paciente? Esto se lo toma sobre todo en los pacientes en el área crítica, en la unidad de cuidados intensivos o un paciente que esté grave. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese instrumento con que yo hago la medición de la PVC? Se llama PVCímetro. PVCímetro. ¿Lo has ocupado alguna vez? No, ninguna vez. Ok, muy bien. Los valores normales de la presión venosa central son de 5 a 7 milímetros de agua. Sí, en el aparatito ese es el valor normal de 5 a 7. Valores ¿Cómo me normales de dijo la que se PVC. llamaban, perdón? PVCímetro, PVCímetro. Así se llama el aparato. Ok, pues vamos a la pregunta 2. Tenemos aquí la siguiente, Yael. La vena donde se toma la presión arterial es, perdón, aquí es la arteria, no es la vena, es la arteria. Aquí está mal, es la arteria. Mm, La arteria donde se toma la presión arterial, inciso A, temporal; B, radial; C, humeral; D, carótida; o E, cubital. ¿En qué arteria? Tómate tu tiempo, no te preocupes. Es la radial. Ok, dices que el inciso B, dices que el inciso B, Yael, Sí. la B. Ok, esa es una respuesta incorrecta, Yael. En la arteria humeral. Pues bueno, yo acabo de encontrar una debilidad grande en ti, Yael. Anota, me imagino que tienes un cuadernito, ¿verdad? De apuntes, ¿cierto? Ok. Yo Sí. acabo de encontrar, con esta pregunta encontré una debilidad en ti, Yael. Vamos a estudiar, por favor, el sistema circulatorio. Anótale. Sistema circulatorio. ¿Qué quiero que estudies del tema circulatorio? Puedes encontrar en la red mucha información, pues que quiero que estudies sobre las venas del cuerpo humano, sobre las arterias del cuerpo humano, ¿sale? Pero sobre todo las arterias del cuerpo humano, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé si puedas prender tu cámara, Yael, y me señales dónde queda la arteria carótida, Yael. A ver, por favor, prende tu cámara y mide dónde está la arteria carótida.
Voy. Sí. Señálame la arteria carótida. Puedes ocupar tus brazos, tus muñecas, tu cabeza, la espalda, o no sé, para que me puedas señalar la arteria carótida, ¿dónde se encuentra? Ya prendí mi cámara. Ok. No me deja prender mi No, cámara. bueno, No, no te preocupes, está bien. Entonces, mira, ok. ¿Será que la arteria carótida está aquí, Yael? Observa mi cámara. espérame. ¿Cómo se llama esta arteria? De los 5 incisos que tienes ahí, ¿cómo se llama esta arteria? La que, Temporal. temporal, muy bien. ¿Esta arteria cómo se llama? Esa se llama radial. Radial, correcto. ¿Y esta arteria que está acá? Se llama humeral. Humeral. Ahí es donde medimos la presión arterial, ¿no? Mm, ¿Cierto? ¿Sale? tal- Porque la presión arterial es en el brazo. ujú. Brazo, no Mierda. muñeca, no muñeca. ¿Vale? Te está preguntando la presión arterial manual, porque en efecto existe un aparatito para medir la presión acá, ¿no? Electrónico, ¿no? Entonces, no, nos vamos a hacer a lo que dicen los libros. De hecho, ningún libro de enfermería dice que la presión arterial la tenemos que medir digital, o sí algún libro lo dice el de Susana Rosales Barrera. No, ninguno. Ninguno. Entonces, ¿sale? Pues bueno, hay que leer sobre el sistema arterial, por favor, anótalo en tu agenda. Esa es una debilidad que acabamos de encontrar contigo. Seguimos entonces. Pregunta número 3. Ya el glucagón es una hormona producida por quién. Inciso A, la tiroides; B, el páncreas; C, adenohipófisis; D, cápsulas suprarrenales; o E, el intestino delgado. Hormona glucagón, ¿dónde crees que se encuentre? Tómate tu tiempo, analízalo, no hay prisa. Es la B de páncreas. Inciso B, ok, páncreas, vamos a ver, la respuesta correcta nos dice que es el páncreas. Excelente, punto para ti, muy bien. Ahora sí, eh, en esta parte de acá, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El intestino delgado genera alguna hormona? ¿Sí o no, nada más? ¿Sí? No, el intestino delgado no. La tiroides sí, la adenohipófisis también y las cápsulas suprarrenales sí. ¿Sale? En el caso de la tiroides, pues libera la hormona que se llama T4, la levotiroxina. ¿Sale? Ok, pues bueno. Entonces, el intestino delgado no, ese es una incógnita, nada más, ¿sale? 4. Un enfermo con problemas respiratorios y cardíacos debe colocarse ¿en qué posición? Paciente cardiópata y problema respiratorio, en la posición de Sims izquierda; B, posición de Rosier, aquí faltó la I, Rosier; C, posición genupectoral; o D, posición de Fowler elevada; o E, posición de Sims derecha. Paciente con problemas cardiovasculares y respiratorios. Entonces nosotros vamos a indicar cuál sería la posición ideal. Tómate tu tiempo. Puede ser la posición de semifowler, de Ok. urna. Semifowler. No hay semifowler acá. Fowler. Posición de Fowler elevada. Te vas por el inciso D. ¿Segura? Sí. Exacto, muy bien. No dudes de ti. Tú lo sabes, excelente. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que si el paciente tiene problemas respiratorios, lo que le va a afectar más el respiratorio, no tanto el cardíaco, el respiratorio. ¿Sí? El paciente, como no puede respirar, tiene una disnea, entonces tiene que estar prácticamente sentado prácticamente, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la posición de Sims izquierda, dime para qué procedimiento
de enfermería, cuando vamos a hacer un procedimiento con el paciente, vamos a utilizar la posición de Sims. Yael. ¿En qué procedimiento? Son cuando a veces los encontramos desmayados o cuando están inconscientes. Mm. Sí, sí, eso es la posición de seguridad, como tú lo dices, correcto. Es posición de seguridad, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Pero aquí específicamente, el procedimiento que hacemos con el usuario, procedimiento de enfermería. ¿Ok? Te lo voy a decir, es para hacer un enema evacuante. ¿Qué es un enema evacuante? Un enema evacuante es cuando un paciente tiene estreñimiento, no puede defecar. Entonces, ¿qué hacemos? Introducimos por medio del recto con un equipo de enema, solución, ya sea solución salina con jabón, con lactosa o con metronidazol, dependiendo de la indicación del médico para hacer el ablandecimiento de esas heces fecales y que el paciente pueda defecar. ¿Sale? Ese es un enema evacuante. Entonces, la posición de Sims es para eso. Sea izquierda o derecha, posición de Sims es para un enema evacuante cuando se habla de procedimiento de enfermería. Si se habla de que cuál sería la posición de seguridad, pues es la posición de Sims izquierda o derecha, que es la posición lateral de seguridad. ¿Vale? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Lleva puntos para ti. Excelente. Pregunta número 5. Un vómito con sangre procedente del aparato digestivo superior se denomina, inciso A, hemotisis, B, hematemesis, C, vómito con pozos de café, D, melenas o E, hemorragia. Vómito con sangre. Aquí lo que nos está preguntando es la terminología médica a utilizar correctamente para describir ese concepto de vómito en sangre. Ujú, con sangre, sería la B, hematemesis. ¿Ok? El inciso B, B, Este, B, hematemesis. sí. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta. En efecto, esa es una respuesta incorrecta. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, fíjate bien. ¿Por qué te fuiste con la finta? Hasta cualquiera persona se iría con la finta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, como lo dice, vómito con sangre procedente del aparato digestivo superior. Digestivo superior. ¿Sí? Vómito con sangre. Pero aquí es la hematemesis. La hematemesis es vomitar sangre. O sea, la hematemesis es que yo vomito sangre, nada más. Pero si dijera, ¿cómo se dice vómito con sangre? Ah, hematemesis, nada más. Pero un vómito con sangre procedente del aparato digestivo superior, vómitos en pozos de café. Porque esta sangre ya no es roja, ya no es activa, ¿sale? Es una sangre color café, pozos de café, se ve café, porque es una sangre que ya está almacenado aquí en el tubo digestivo, que ese tubo digestivo probablemente tiene una úlcera en el estómago o en el duodeno y ya se recolectó esa úlcera, quedó ese coágulo y entonces el paciente vomita, viene todo con líquido, con ácido clorhídrico, pero viene ese color café, por eso se llaman pozos de café. Esa es la gran diferencia, ¿sale? No sé si me doy a entender. Sí. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo te quiero preguntar, la hemotisis. ¿Qué es la hemotisis en sí? ¿A qué hace referencia?
A L- tos con sangre. Exacto, tos con sangre. Muy bien. Y melenas, cuando el paciente tiene melenas, ¿a qué hace referencia? Cuando la consistencia de las heces son negras. Exacto, exactamente. Y se sospecha que hay un sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Sale? Muy bien, ok, excelente. 6. Todas esas preguntas son preguntas en Eval, ¿eh? Son preguntas en Eval. Todas. En el caso de las Ujú. hemorragias, Las hemorragias es sangrado activo. Sangrado activo. Hemorragia, porque dicen, no se puede decir hemorragia. No, sangrado, hemorragia es sangrado activo. A cualquier nivel, a cualquier nivel. Sea interno o externo. Es una hemorragia. ¿Sale? Pero en cuanto a clasificación de conceptos clínicos, pues ya hemotisis, esputo con sangre o secreción de flemas con sangre que vienen del pulmón, hematemesis procedente del aparato digestivo o vómito con sangre, es hematemesis nada más y procedente del aparato digestivo, pues vómitos en pozos de café, como se denomina. En el caso de las melenas, en las melenas, pues evacuaciones con sangre, como tú lo dijiste, que es de color negro, literalmente, ¿no? Entonces, y la hemorragia, pues es manera general para, ahora sí, distinguir una hemorragia, ya sea interna o externa. ¿Sale? Pues bueno, mira, aquí otra pregunta, la pregunta 6. El método de esterilización preferente para esterilizar material de goma como guantes, sonda, etcétera. ¿Cuál es el método de esterilización? Inciso A, autoclave. Inciso B, glutaraldehído. C, formol. D, óxido de etileno. O E, un detergente. Para esterilizar este tipo de materiales. Guantes, sonda. entraría también lo que es la perilla y en una de esas. Sería la T de óxido de etileno. No lo escucho, profe. La, res- la respuesta correcta es la B, glutaraldehído. ¿Sí? Aquí, mira, nosotros sabemos, tú estuviste en prácticas en Selle, que podría ser, dice acá, el método de esterilización preferente, preferente. O sea, se refiere a lo ideal. Realmente nosotros sabemos que existen cargas de 15 minutos con el autoclave, ¿sí? Sí, con el autoclave. Pero aquí está hablando del método de esterilización. El autoclave es un medio para llevar el método. ¿Cuál es el método? Calor, calor, ¿sí? Y aquí en los métodos, los otros cuatro que vemos aquí son métodos, porque ninguno de ellos es aparato, a excepto del óxido de etileno, pero está hablando del gas del óxido de etileno, no del autoclave con óxido de etileno, que es muy diferente. Por eso, ¿cuál es lo ideal, lo preferente? Pues glutaraldehído. El glutaraldehído es un desinfectante de alto nivel que se prepara. Tú lo has visto en los quirófanos. No sé si has visto donde se someten las tijeras antes de la cirugía, en las budineras metálicas. Eso es el glutaraldehído. Está preparado, es un esterilizante en frío. Y el método preferente para esterilizar como guantes, sondas, sobre todo si son sondas muy delicadas, pues van a ser este tipo de método, porque si lo exponemos al calor, pues es muy probable que se llegue a desintegrar ahora sí a dañarse ese material, ¿no? Con el formol, pues no, porque el formol sabemos que se ocupa para que es el formaldehído para empaquetar las muestras patológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando a una paciente le quitan la vesícula o el útero, pues se manda a patología, ¿no? Y se colocan en formol. Para eso se utiliza, para conservar las piezas anatómicas. Y el óxido de etileno, en efecto,
Es un tipo de esterilización, pero es más agresivo porque es más dañino, es más tóxico para las personas. Y el detergente, pues aquí simula un detergente enzimático, aunque no lo diga, como el alcacime, cuando se preparaba, o el alcacide, pero estos ya quedaron descontinuados, ya no se usa. Entonces la respuesta correcta era la B, glutaraldehído. Entonces, respuesta incorrecta para ti. ¿Vale, vale? Pues bueno, vamos a continuar. Siguiente pregunta que tenemos aquí. El fármaco constituido por sustancias sin acción farmacológica se denomina, inciso A, excipiente, B, placebo, C, inofensivo, D, principio activo y E, principio inactivo. Fármaco constituido por sustancias sin efecto terapéutico. ¿Cómo se denomina? Analízalo y me das tu respuesta. Sería, sería la B de placebo. ¿Sí? ¿Cuál sería tu respuesta? La B de placebo. Placebo. Esa es una respuesta correcta. Muy bien, punto para ti. ¿Por qué? ¿Por qué placebo? A ver, ¿por qué elegiste esa? Porque dice que solo se mezcla con una sustancia farmacológica, ¿no? Cuando Ajá, exactamente, muy bien, placebo. Y esto lo ocupamos mucho en los pacientes que tienen cáncer, sí, que tienen dolor o que están en una etapa terminal o ya están en una agonía y dicen que tiene dolor y nada más puedes tomar 10 mililitros de solución salina y se lo administras IV y le dices que es un analgésico. Y realmente lo que le pusiste agua, pero ese efecto lo va a hacer a nivel emocional para él y va a sentir que se le quita el dolor. Muy bien, exactamente. Excelente, continuamos entonces con la pregunta número 8. Fíjate bien, Yael, dice, cuando se administra una vacuna se produce inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad? Inciso A, artificial pasiva, B, natural activa o C, artificial activa, D, natural pasiva o una inmunidad permanente. Analízalo, tómate tu tiempo, cuando tengas la respuesta me notifica. una vacuna se produce. Podría ser la natural pasiva. Ok, natural pasiva, el inciso D. D, natural pasiva, la respuesta correcta es la C, artificial activa. Sí, es una inmunidad artificial activa. ¿Por qué? Porque se está adquiriendo por medio de un biológico, que se está aplicando una inyección, ¿sale? Que son las vacunas. La natural pasiva, pues es cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Y generamos esa inmunidad, ¿sale? Entonces, pues, respuesta incorrecta. Vamos a la siguiente. Tienes debilidad en vacunas, ¿te das cuenta? Por eso vas a tomar ese diploma. Sobre todo ese tema se va a ver en, en salud pública, ya, ¿vale?
9. El aparato que se utiliza para medir la capacidad pulmonar se llama, inciso A, espirómetro, B, broncoscopio, C, laringoscopio, D, manómetro o E, tensiómetro. Aparato que se utiliza para medir la capacidad pulmonar. Ese sería la A de espirómetro. Excelente. Es la Es que, una respuesta correcta. Muy bien. Sí, está bien, es una respuesta correcta. Excelente. es la que se estuvo ocupando también con lo del COVID, ¿no? Exactamente, con lo del COVID estuvimos ocupando mucho. Sí. Realmente el broncoscopio es para hacer una broncoscopía, el laringoscopio pues es para entubar un paciente. El manómetro pues es el tanque de oxígeno, ¿no? Y el tensiómetro pues es para medir la presión arterial o también de un tanque, ¿no? Entonces nada que ver. ¿Sale? Entonces pirómetro, muy bien, punto para ti. Vamos a la pregunta 10. Las cataratas es una enfermedad producida por, inciso A, infecciones del iris, B, alteraciones de la córnea, C, alteraciones del cristalino, D, alteración de la retina o E, problemas del nervio óptico. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de cataratas en un adulto mayor? La de la alteración de la retina. D, alteración de la retina, ok. Creo que es carnosidad. Respuesta incorrecta para ti. La respuesta correcta es alteración del cristalino. Acuérdate que el cristalino es el lente natural de nuestro ojo. Y en la cirugía de cataratas, eh, para tratar la catarata se tiene que hacer una cirugía que se llama extracción de cataratas más colocación de lente intraocular, que quiere decir que al paciente le van a quitar el cristalino y le van a reemplazar por un lente artificial. ¿Vale? Entonces, alteración de la retina es algo más grave, algo más delicado ya, ¿no? Y sobre todo, si hablaríamos de alteración de la retina, podría ser, por ejemplo, un desprendimiento de retina. Y ahí sería algo más complicado, ¿vale? Pues bueno, vamos a continuar. Y esto lo vamos a ver en quirúrgica, por eso vas a entrar a quirúrgica, ¿vale? La número 11, una tensión arterial de 180 sobre 95 milímetros de mercurio se denomina, inciso A, hipertensión, B, normotensión, C, hipotensión, D, taquicardia o E, bradicardia, con respecto a este parámetro de presión arterial. Sería hipertensión, pero como de grado 2 de acuerdo a lo que vimos en los signos vitales. Exactamente, esa es una respuesta correcta, ya el punto para ti. ¿Viste que sí sirven las capacitaciones? Sí, Ahí está, la respuesta, ahí está. Muy bien. Normotensión, pues una presión menor de 120/80. Hipotensión, acuérdate que es una presión de no 80/50. 80/50 ya es una hipotensión arterial. Y taquicardia, pues una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100 latidos por minuto. Bradicardia, lo contrario, una frecuencia cardíaca menor o igual a 50. Pregunta 12. Cuando se aísla un enfermo inmunodeprimido estamos haciendo, inciso A, aislamiento entérico, B, aislamiento de contacto, C, aislamiento respiratorio, D, aislamiento protector o inverso, o E, un aislamiento preventivo. Un paciente enfermo inmunodeprimido. sería la D de aislamiento protector o inverso. Muy bien, protector, la letra D. En efecto, es una respuesta correcta. Muy bien, punto para ti. ¿Por qué? Porque un paciente inmunocomprometido quiere decir que tiene bajas sus defensas, ¿no? ¿Cómo qué enfermedades? A ver, ¿qué Como, enfermedades? como el Escucho. VIH. Exacto, el VIH, muy bien. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra que es muy común? eh, Actualmente es una enfermedad muy común que se está presentando en los pacientes de las personas.
El cáncer, ¿no? Cáncer, cáncer, ¿sale? Que es la enfermedad oncológica. Eso sería también la parte de que se debe aislar un enfermo con ese tipo de aislamiento protector, ¿no? Muy bien, pues muy bien, excelente, buen razonamiento. Punto para ti. Vamos a la siguiente. Es material de hemostasia. De los siguientes es material de hemostasia. Vamos a ver cuál sería. Inciso A, pinzas de Pean y Kocher, separadores autorretentivos, pinzas de Pean y de peso lingual o pinzas Duval y Mitchell y un portapinzas. Es material de hemostasia, dice. El término hemostasia, recordemos que es para detener una hemorragia, detener un sangrado. A eso se refiere. ¿Sí? Sería la A. La A, ok, muy bien. Vamos a ver la A y esa es una respuesta correcta. Muy bien. Excelente, si sabes, así es, las pinzas Pean y Koch, separadores nada que ver, y aquí donde dice depresión lingual tampoco, y aquí donde dice, podría estar la duda en cuanto a las pinzas Duval y Michel, ¿no? Estarían las dudas, pero el portaagujas, pues no, no. Entonces, muy bien, punto para ti. Excelente. Vamos a la pregunta número 14. La transmisión de la hepatitis B se realiza principalmente por vía, inciso A, digestiva, B, parenteral, C, respiratoria, D, ótica o oral. La transmisión de la hepatitis B. Sería como estoy entre dos. Eh, Ok, la B. la letra B, que sería parenteral. Muy bien, vamos a ver, la B. No dudes de ti, Yael, ¿sale? Es la B, es parenteral. ¿Cuál era la otra que pensabas que era? Es que estaba también con la oral, pero no sé si me estaba contando con la de hepatitis A. No, oral no, aquí es hepatitis B. Ah, Hepatitis B, acuérdate, B. eso. Es parenteral por medio de agujas contaminadas, ¿no? Entonces, al contacto con sangre, igual, ¿vale? Pero por punción de un paciente contaminado. Pues muy bien, excelente. Pregunta 15. Se conoce como criptorquidia. A, inciso A, ausencia de uno o dos testículos en las bolsas escrotales. B, inflamación testicular. C, inflamación de la próstata. D, repliegue excesivo del prepucio. O E, un prepucio largo. ¿Sí? ¿Cuál sería, a qué se le conoce la criptorquidia? Tiene otro nombre, aparte de Cryptorchidea, pero creo que es Ujú. ¿Cuál cree que sería? Sí, ahí lo que te están pidiendo es prácticamente el concepto de esto. yo pienso que es la D de repliegue excesivo del prepucio. ¿Ok? Te vas por la D, repliegue excesivo del prepucio. Vamos a ver la letra D. Y esa es una respuesta incorrecta. Lo que tú dices acá a esto, se llama de fimosis. Así es. Fimosis. Para hacer eso, y aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que es la cirugía se llama circuncisión, cuando el prepucio no se pueda liberar. Y la tenía quirúrgica, la circuncisión es para liberar el prepucio. ¿Sale? Entonces, la respuesta correcta es la A.
ausencia de uno o más de los testículos. ¿Sí? Entonces la respuesta incorrecta para ti no hay punto. 16. La primera deposición del bebé, ¿cómo se le denomina? Inciso A, meconio; B, lanugo; C, Mudge; D, vermix; o E, diarrea. El meconio. Meconio, inciso A. Ok, vamos a ver. Excelente, punto para ti. Muy bien, muy bien. ¿Viste que sí? ¿Viste que sí, sí, vas bien? Continuamos. Entonces con la pregunta número 17, ya era. ¿Para qué se utiliza una férula? Inciso A, para aspirar exudados; B, para inmovilizar; C, para realizar cambios posturales; o D, para realizar fisioterapia respiratoria; o E, para evitar las escalas. Férula, Para inmovilizar. el inciso B. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Es una respuesta correcta. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. 18. Son fármacos de acción local. Inciso A, jarabes; B, pomadas; C, spray; D, pastillas; o E, ampollas. Fármacos de acción local. Sería la B de pomadas. Ok, pomadas, inciso B. Vamos a ver la respuesta. Y eso es una respuesta correcta. Muy bien, excelente. La 19. En la sangre, la hemoglobina, inciso A, es parte sólida del plasma; B, tiene la misma función que los glóbulos blancos; C, interviene en la coagulación sanguínea; D, transporta oxígeno; o E, produce hemostasis. ¿Qué hace la hemoglobina en nuestro torrente sanguíneo? La D de transporta el oxígeno. Transporta el oxígeno. Ok, vamos a ver. Es una respuesta correcta. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta 20. Con respecto al tubo digestivo, la absorción de los alimentos, inciso A, se producen en el esófago; B, se produce fundamentalmente en el estómago; y C, se producen en el colon; D, se producen en el intestino delgado; o E, se producen en la boca. Estamos hablando que la absorción de los alimentos, ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte del sistema digestivo se lleva a cabo la absorción? Sería la D en el intestino delgado. Ok, dices que la letra D, el intestino delgado, vamos a ver. Y en efecto, muy bien. Punto para ti, Yael. Así es. ¿Por qué? Porque está la absorción de los alimentos en el intestino delgado. ¿Sale? No es ni el estómago, ni en el menos en el colon, ¿no? La orina está formada en su mayor parte por, inciso A, urea; B, ácido úrico; C, amoníaco; D, agua; o E, electrolitos. Este, bueno, es que aquí tengo una duda. Bueno, yo Adelante. creo que son dos aquí respuestas, ¿no? Ah, por mayor. Exacto, su mayor. Sería el agua, ¿no? O- El agua, ok. urea. Exactamente, es el agua, no dudes, así es. Porque la mayor parte de los elementos que eliminamos en orina es agua.
Ujú. ¿Sale? Y muy bien, excelente. Vamos a la pregunta 22. Durante la deglución, impide el paso del bolo alimenticio a la laringe. Inciso A, la faringe; B, las amígdalas; C, la epiglotis; D, la glotis; o E, las cuerdas vocales. Mm, Sería la epiglotis. Ok, la epiglotis, dices el inciso C. Muy bien, vamos a ver. No. Es la D, la glotis. O sea, la Sí. epiglotis es lo de arriba y la glotis es la que impide que el bolo alimenticio vaya a pulmón. La glotis. ¿Vale? En el Ceneval siempre van a venir preguntas así, Yael, que te vas a confundir. Te los ponen, eso se llaman preguntas con doble intención. ¿Cuál es? Que tú te equivoques. ¿Sale? Y pues aquí acaba de pasar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces aquí lo que necesito que leas para que lo anotes en tu libretita, vas a leer el sistema este, respiratorio, por favor, sistema pulmonar, sistema respiratorio. Nada más conocer las estructuras, cómo está conformado, solamente eso. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a la siguiente, a la pregunta número 23. Los islotes de Langerhans se encuentran ¿en dónde? ¿En el hígado, en el cerebro, en el intestino, en el páncreas o en el estómago? Islotes de Langerhans. ¿Dónde crees que esté? Este creo sí es en el páncreas. Ok, seleccionaste la letra D, vamos a ver. Una respuesta correcta. Muy bien, excelente. Pues aquí no hay ninguna debilidad, exactamente en el páncreas donde se encuentran los islotes. ¿Cuál es la función de estos islotes, Yael? ¿Cuál es la función que van a ejercer en nuestro cuerpo humano? ¿Qué producen los islotes de Langerhans? Son las que producen hormonas y lo que Exacto, las regulan. exactamente así es. Sobre todo la insulina. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la pregunta número 24. En la higiene bucal a un paciente inconsciente no se utiliza, inciso A, guantes; B, toalla; C, gasas; D, cepillo dental; o un abatelenguas. ¿Bajalenguas o abatelenguas? En la higiene bucal de un paciente que está inconsciente, o sea, está en coma. Sería la de cepillo dental. Ok, la letra D, dices, y la respuesta es la E, abatelenguas o bajalenguas. No debemos utilizar. ¿Por qué? Porque si el paciente está inconsciente, ¿sí? Y de repente siente que está el abatelenguas ahí en su boca, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que va a morder. ¿Y qué va a pasar con un pedazo de abatelenguas? Se puede quedar ahí. En el Se va a caso, obstruir. ajá, Exactamente. En cambio, en un cepillo, si un paciente muerde un cepillo, ¿crees que lo va a poder hacer en dos piezas? no. No va a poder, ¿no? Aunque ponga toda su fuerza, no va a poder. ¿Sale? Entonces es baja lengua o abatelenguas. ¿Sale? Entonces, pues no, no hay punto para ti en esta sesión. En el caso de los aseos bucales, a veces cuando se toma nada más la batalongas con las Con gasas. una gasa. Con una Ujú. gasa, ajá. Exactamente, ya se puede. Acuérdate que el aseo bucal de excelencia hoy en día es la clorexidina, al 0,2%. Con eso le hacemos el aseo bucal a nuestros pacientitos. Y sobre todo estos pacientes inconscientes pues van a estar en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos neonatales o en la parte de medicina interna de pacientes críticos. ¿Sale? Pues bueno, entonces vamos a, a la siguiente.
¿Cuántas gotas pasan en un minuto? De la pregunta que ves aquí en pantalla. Gotas en un minuto, ¿eh? Estamos hablando de normogotero. Sería la A25. Ok, dices que la A25, vamos a ver. En la C, ninguna. Porque Que fíjate lo que dice, ¿eh? ¿Cuántas gotas pasan en un minuto? Ninguna, porque realmente ¿cuántas pasan? Realmente la respuesta es 20. 20. O sea, NA significa ninguna de las anteriores. Eso es NA. ¿Sale? ¿Y dónde lo puedes ver? Tú lo puedes ver en el normogotero. Dice 20 gotas igual sí, a un mililitro y pasan en un minuto, 60 segundos. le di a la que más aproximada. Exactamente, ¿ok? Muy bien, pues bueno, pregunta que entonces es 20, ¿ok? Ninguna de las anteriores, acá la respuesta, ¿no? 26. Al movilizar un paciente en cama, la mecánica corporal es, inciso A, se debe doblar la cintura, B, se debe utilizar preferentemente los músculos de la espalda, C, se debe ampliar la base de la sustentación separando los pies, D, se debe mantener al paciente cerca del cuerpo y E, se debe juntar los pies para tener mayor base de sustentación. Cuando vas a mover un paciente ocupando tu mecánica corporal, ¿cuál sería la respuesta correcta? Nunca más la pregunta. Sí. La C. Ok, la C. Se debe ampliar la base de sustentación separando los pies. Y esa es una respuesta correcta. Muy bien, excelente. Esa es la mecánica corporal, ¿no? Eso es lo que acabas de decir. Separar los pies al momento de hacer un esfuerzo. 27. Las suturas del cráneo pertenecen a un tipo de articulación denominado, inciso A, fontanelas, B, anfiartrosis, C, sinartrosis, D, diartrosis o E, distrosis. Suturas del cráneo, ¿a qué tipo de articulación se denomina? La artrosis. Estructuras de cráneo. La C de sinartrosis. Ok, la C, sinartrosis. Ok, y pues la respuesta es correcta. Muy bien, punto para ti, excelente. Así es, así se le llama a las suturas que componen el cráneo, ¿no? Sinartrosis. Muy bien, vamos a la siguiente. Pregunta número 28. La presencia de aire en la cavidad pleural se denomina, inciso A, pleuritis, B, neumotórax, C, asma o D, piotórax o E, un hemotórax. Estamos hablando de la presencia de aire, ¿sí? En la cavidad pleural. ¿Cómo se llamaría eso? Analízalo.
Sería la B de neumotórax. Me pongo una visión de cavidad. Te vas por la B, neumotórax, ¿correcto? Bueno, mira, la respuesta correcta es exactamente, ya te dije, confía en ti, ¿vale? Neumotórax, muy bien, porque es la presencia de aire. Como lo dice acá, a nivel pleural, la pleura es lo que se encuentra entre los pulmones, ¿no? ¿Y qué es el hemotórax entonces? Yael, presencia de sangre y aire en la cavidad abdominal, ¿sale? Vamos a la 29 entonces. No son dispositivos o materiales de administración de oxígeno. De las 5 posibles respuestas, uno no es material para administrar oxígeno. Gafas nasales, sonda de Levin, tienda de oxígeno, mascarilla de oxígeno o respirador. ¿Cuál sería? Analízalo. No son funciones de administración de oxígeno. Sería la B de sonda de Levy. La B, sonda de Levy, es una respuesta correcta. ¿Qué tiene que ver ahí con el Levy? Nada, ¿verdad? O sea, nada que ver tiene. Para respirar. Exactamente, pero no, con la pregunta no tiene nada que ver con la administración de oxígeno. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 30. Vamos a la 30, ¿ok? Es un signo de una quemadura. Dolor, ansiedad, ardor, lictemas o miedo. Sería la A de dolor. ¿Ok? Inciso A, dolor. Muy bien, vamos a ver. La D, flictema. ¿Se acuerdan de cuando nos quemamos? Se nos forman esas pequeñas bolitas, ¿no? De agua. Y esas pequeñas ampollas, como su nombre correcto es agua de la inflamación por una quemadura. ¿Sale? Entonces no hay punto para ti. Vamos a la pregunta número 31. Las neuronas que transmiten el impulso nervioso desde el sistema nervioso central a la periferia reciben el nombre de sensitivas, eferentes, motoras, sintaxis o dendritas. Neuronas. Neuronas. Puede ser la B de eferente, la neurona eferente. Ok. La B, eferentes. Es tu respuesta. Vamos a ver. Y la respuesta es correcta. Muy bien. Así es eferente. Porque transmiten un impulso. Muy bien. Vamos a la pregunta 32. La dilatación patológica de la pared de los vasos sanguíneos se denomina, inciso A, arteriosclerosis, B, shock, C, aneurisma o D, síndrome varicoso o E, pólipo. Estamos hablando de dilatación patológica de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Sale?
Tómate tu tiempo, analízalo. Pues, agradecemos. Arterias. La dilatación patológica de la cavidad. ¿Podrías, la C de aneurisma? Ok, las C, aneurisma. Ok, vamos a ver, la respuesta correcta es la C, exacto. Muy bien. Pues tienes conocimiento del área, ¿eh? Vas fallando pocas, por eso te voy a dar tu calificación, pero vas bien, ¿eh? Es un buen parámetro según la evaluación. Ahorita vamos a ver cómo sales. Siguiente, 33. El movimiento de separación del miembro inferior derecho del plano medio sagital se conoce como movimiento de abducción, B, aducción, C, rotación, D, flexión o E, extensión. Movimiento de separación del miembro inferior derecho. Sí, muy bien. Extensión, abducción. Tú tranquila, piénsalo. Separa el miembro inferior del plano. Seducción. Un movimiento de separación del miembro inferior derecho del plano. Aquí estamos hablando de los planos sagitales, ¿vale? No te confundas. Son los planos sagitales, son los planos ahora sí de anatomía, cuando nosotros estamos viendo planimetría, se llama el tema, ¿vale? Entonces, toma una, si no te preocupes, pues vas a repasar el tema. Sí. Extensión. Mencionas extensión, que es la letra E, es la A, es aducción, ¿vale? Entonces, vamos a leer el tema, anótalo en tu bitácora, se llama planimetría. Se llama el tema planimetría. Vas a ver todos estos para que encuentres esos movimientos, porque es una debilidad que acabamos de encontrar en ti. ¿Vale? Muy bien, continuamos ya él entonces. Vamos con la pregunta número 34. ¿En qué posición se debe colocar al paciente para realizar una exploración rectal? Inciso A, posición de Rosier; B, de cúbito lateral; C, de cúbito prono; D, de posición supina; o E, posición Fowler. Exploración rectal en el uso. Es el decúbito prono. ¿Ok? De cúbito prono te vas con el inciso C. Y la respuesta es de cúbito lateral. Exploración del recto, ¿vale? No, no es de cúbito prono, ¿eh? Sí, ya te diste cuenta, ¿vale?
Decúbito prono es literalmente hablando hacia abajo, boca abajo el paciente. Y no vamos a poder explorar el recto. Cuando se hacen las cirugías, pensé nada más en la cirugía, por eso me fui en pronto. Ujú. Pero en la cirugía se llama, no, en la cirugía la posición se llama genupectoral. Mm, Están Así así. se llama. Ajá, porque se bajan los pies, no está recto, ¿sale? Entonces, es una respuesta incorrecta, ¿sale? Pues bueno, vamos a continuar entonces. Pregunta número 35. La localización más frecuente de las úlceras por presión en pacientes postrados es, ¿en dónde la encontramos? En las espinas ilíacas, en los tobillos, región tibial, en trocantes mayores y región sacra, o en la cabeza. Pacientes, desde luego, que tienen la pérdida de la movilidad física, ¿sale? Es- La T. Trocánteres mayores, Sacro, ¿ok? espinas. Vamos a ver entonces la D, muy bien. Es una respuesta correcta, muy bien. Ahí es donde se llevan a cabo más las La- úlceras por presión, sí, desde luego, que sí. Trocánteres mayores y región sacra, que es la región del sacro, pues ahí primerito donde empieza, ¿no? ¿Sale? Muy bien. En la 36, el primer signo en la formación de una úlcera por presión, ¿cuál es? Eritema local, edema local, exudado local, escara o flictema. ¿Cuál sería el primer signo? La A de un eritema. Ok, un eritema local, vamos a ver. Exacto, es una respuesta correcta. Muy bien, es un eritema. Así es, no puede ser un flictema porque acuérdate que el flictema es para las quemaduras, ¿sale? Y una escara es cuando ya está exudado local tampoco y edema local, ¿no? Es un eritema local. En otras palabras, eritema significa enrojecimiento, ¿sale? De la piel, desde luego. Pregunta 37. Para la prevención de las úlceras por presión en los pacientes postrados se aconseja, inciso A, realizar cambios posturales cada 2 o 3 horas. B, dieta hipoproteica. C, 200 mililitros de líquido por día. D, una dieta hipocalórica. Y E, realizar cambios posturales cada 6 horas. Sí, es lo que se hace para prevenir, dice. Pero ¿cuál sería la La, recomendación? la A. La A, ok, exactamente. Esa es una respuesta correcta. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Vale? Muy bien, es la A. Correcto. Vamos a la 38, perdón. Nutrientes que cumplen función reguladora en el organismo. Inciso A, vitaminas, B, lípidos, C, proteínas, D, hidratos de carbono, E, carbohidratos. Función reguladora en el organismo de estos nutrientes.
Entonces hay que seleccionar una nada más para esta respuesta. La A también. Vitaminas, ok, vamos a ver la A. Es una respuesta correcta. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta 39. Los ácidos grasos saturados se encuentran en gran cantidad en las semillas, los animales, aceite de oliva, pescado azul o vegetales. Ácidos grasos saturados. Saturados. ¿Ok? Y saturados. Las de origen animal. Ujú. ¿Otra cuál sería? Sí, la B. La B, de animales. Ok, correcto. Muy bien. Como la carne de res, ¿no? Principalmente. Ok. Muy bien, vamos a la 40. Sonda que se utiliza para cateterización vesical. Levin, Salem, Senge-Stanken, Blackmore, Foley o Apocap para cateterismo vesical. Utilizamos alguna de estas sondas para hacer eso. La D. Es una respuesta correcta, es la sonda Foley, ¿no? Lo demás es de adorno. Y es correcto, es la sonda Foley. Muy bien. Estamos en la pregunta 40. Vamos a la pregunta 41. ¿Qué alimentos aportan proteínas de alto valor biológico? Las legumbres, la carne de pescado, las lentejas, los carbohidratos o los huevos. Alimentos que aportan proteínas de alto valor biológico. Carne de pescado. Mayor, ¿verdad? O alto. Alto, ajá, alto valor biológico. Pues está entre carne de pescado Ujú. y los huevos. Eh, ¿Irías con la B? ¿O cuál? Sí, la B. Ok, vamos a ver la respuesta. Que son los huevos. Ujú. ¿Sale? Entonces, aquí sí fallaste. ¿Vale? Entonces, anótale, vas a buscar, por favor, vas a ahora sí a investigar y a estudiar sobre proteínas de alto valor biológico. ¿Vale? Para que le anotes ese tema en tu agenda. Bien. Vamos a tener un receso de 1 minuto y continuamos. 1 minuto, por favor, para que tomes agua y te estires un poquito.
Bueno, vamos a continuar, Yael. Vamos a continuar con la pregunta número 42. Un vector es un objeto transmisor de gérmenes, un ser vivo transmisor de gérmenes, un insecto, un alimento contaminado o un ser inanimado. Un vector, como por ejemplo el Aedes aegyptis. No sé si me escuchas, Yael. Sí, profe, ya. Ya estoy, ok, con la 42. La Esto es una respuesta correcta. No es un objeto, es la B. ¿Sale? Tu respuesta es incorrecta. ¿Vale? Sí, ¿por qué? Porque lo que refiere ahí, que es un ser vivo transmisor de gérmenes, es un vector, ¿no? El Aedes aegyptis es un ser vivo. no es un objeto. Exacto. Entonces, pues no. No hay punto para ti. Vamos a la 43. Se le conoce como vía parenteral. ¿A qué vía? Por vía bucal, por vía intramuscular, por vía tecal, por vía raquídea o por vía tópica. Vía parenteral, ¿cuál de estas es correcta? Vas a seleccionar una. La B. Ok, ok, la B, vía intramuscular. Exacto, esa es una respuesta correcta, Yael. Muy bien, vamos a la 44. ¿Qué enfermedad se produce por falta de yodo? Raquitismo, bocio, pelagra, anemia o artritis. El yodo provoca una enfermedad en las personas. La de la tiroides, ¿no? Tiroides, ¿cuál Sí, sería? no. Exactamente, ajá. Eh, entonces, Ok, ¿te vas entonces por cuál? la B. Bocio. Ok, muy bien. Y esa es una respuesta correcta. Excelente. Muy bien, vamos a la 45.
Una quemadura en la que hay destrucción de tejidos con formación de una costra es de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, entre primer y segundo grado, o de quinto grado. O sea, una quemadura donde hay destrucción de los tejidos en formación de una costra, ¿a qué se refiere? A esa quemadura. ¿De qué grado sería? Analízalo. La información de una cosa. Entre la B, Ok, de segundo grado, bien. Es la C de tercer grado, ¿sale? Porque ya destrucción de los tejidos con formación de una costra. O sea, prácticamente, como dicen por ahí, quedó chamuscado, literal, ¿no? Entonces, de tercer grado sería. Segundo grado, pues no hay tanta lesión. Y primer grado, pues nada más es la parte de los flictemas, ¿no? De las ampollas, ¿vale? Y de quinto grado, pues ni siquiera existe una quemadura de quinto grado, ¿sale? Solamente se clasifican en tres: primero, segundo y tercer grado, ¿va? ¿Ok? Vamos a la 46. La hepatitis B no se transmite por algunas de estos incisos: por jeringas, por relaciones sexuales, por transfusión, al conversar o por uso común de agujas. la D. Exacto, al conversar, muy bien. Esa es una respuesta correcta, muy bien. Vamos a la pregunta número 47. En relación con las suturas, ¿cuál de las siguientes se reabsorbe preferentemente y no es necesario quitar los puntos? Cat-hood, seda, agrafes, polivinilo o grapas. ¿Cuál es la sutura absorbible, por así decirlo, de las presentes? ¿Cuál elegirías? Piénsalo, piénsalo, para que es una buena respuesta. La B, Ok, la B. Vas por seda. Bien. la A. Es la A, Cat-hood, ¿sale? La seda es una sutura que se reabsorbe, pero no se absorbe, pero no causa reacción en el organismo, en el tejido. O sea, puede estar ahí, es inofensiva, ¿no? Pero la que dice que realmente, que no es necesario quitar los puntos y que se reabsorbe preferentemente, la ideal, pues sabemos que es la ideal, ¿sale? 48. Para esterilizar un laringoscopio podemos utilizar un horno de Pasteur, un autoclave, una ebullición, un gas con plasma o un desinfectante. Laringoscopio. ¿Cuál sería el proceso a seguir? Desinfectante, ebullición, y la autoclave. Te vas por el autoclave, lo podemos esterilizar ese, ¿no?
No, Es un muchos, desinfectante. Acuérdate que el laringoscopio es material muy sensible. no sé si es eso. No. Con un desinfectante de alto nivel, como en este caso es el glutaraldehído. ¿Sale? Vamos a la pregunta 49. A un paciente con fractura de pelvis lo colocaríamos en una cama electrocircular, ortopédica de Judet, en una cama ortopédica reversible, en una cama quirúrgica o en una cama ginecológica. ¿Qué tipo de cama se utilizaría para este paciente de fractura de pelvis? Mm, ortopédica, ortopédica. La B, ortopédica. Ok, te vas por la B, ortopédica de Judet. Y esa es una respuesta Mm, incorrecta. Es ortopédica, reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que se pueda dar de diferentes posiciones. ¿Sale? Y por último, para cerrar la sesión de esta noche, la pregunta 50. Para cortar un hueso, ¿qué instrumento se utiliza? ¿Bisturí, tijera Lister, cizalla o un osteotomo o una pinza? Para cortar un hueso, La D. un osteotomo. Muy bien. Y esa es una respuesta Mm, incorrecta. La respuesta correcta es la cizalla. Ujú. Con la cizalla, lo que comúnmente se conoce pues, como una sierra, ¿no? Para cortar, ¿no? Pues bueno, hemos llegado a la parte final, son las 9 de la noche en punto, y pues bueno, vimos 50 preguntas el día de hoy. Yael, y llegó el momento de hacer la sumatoria de tus preguntas correctas. 31 aciertos, Yael, en esta noche. Mira, el Ceneval te va a pedir, Yael, para ti, el Ceneval te va a pedir el 70% del examen, mínimo el 70%. ¿Sale? Entonces vamos a hacer una regla de tres, donde 50 es todo, a ver, el 100% y 31 es por ciento. Vamos a multiplicar 31 por 100 y lo vamos a dividir entre 50. ¿Sale? Entonces multiplicamos 31 por 100 y lo dividimos entre 50. Toca 62%, Yael. ¿Ya lo hiciste la multiplicación? No, pues, 62%. Eso quiere decir que es una calificación aprobatoria o no aprobatoria. no probatorio. No aprobatoria. Te quedaste a 8% de la mínima. Pero bueno, yo te felicito, la verdad, con otros alumnos de otros cursos que hemos dado, no llegan ni a 25 aciertos. Y tú superaste 31 aciertos. ¿Tienes conocimiento? Sí hay conocimiento en ti, fíjate que sí, sí hay conocimiento general del área. En esta parte del área sí tienes conocimiento. Hay ciertas debilidades que hay que trabajar ahí en lo que te dije, que son temas de importancia. Sí, sí, hay pequeños detalles. Pero saliste muy bien, un 62% es bueno. Para hacer tu primera sesión en vivo, donde vas respondiendo a los exámenes, entonces sí es muy buena. Algunas preguntas están muy sencillas, pero hay preguntas que están complejas, ¿eh? Complejas, pero me demostraste que sí tienes conocimiento. Te felicito por eso y si seguimos así preparándote y continúas, créeme que tendrás un resultado muy positivo en el Ceneval. Pues bueno, me gustaría preguntarte, ¿hiciste la tarea de comprensión lectora No, profe, aún no. de tasas epidemiológicas? No, apenas avancé con la primera sesión. Ah, bueno, Pero no, ok. no he podido. Sí, no te preocupes, pero ve trabajando con eso, ¿sale? Entonces, para que avances con eso, nos vemos el día viernes en vacunas, ¿sale? Y A el las lunes a las 7 de la noche, todo es a las 7 de la noche, ¿sale? El viernes en vacunas, ¿sí? El día lunes en administración, el martes en quirúrgica y el miércoles aquí nuevamente con esto para seguir evaluándote en conocimiento, pero te felicito, 62% es un buen puntaje
En términos generales, el examen de esta noche lo pasaste. En términos generales, ¿sí? Pasaste con 62%. Esa es una buena calificación, pero para términos de titulación por Ceneval, pues sí te hicieron falta 8 puntos. ¿Sale? Pero hay que seguir trabajando en la primera sesión que tienes en vivo. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras agregar. Adelante. No, ninguno. Perfecto. Pues bueno, que descanses, que pases una excelente noche. Nos vemos la próxima semana Sí. y el Gracias. próximo viernes, ¿no? En Vacunas te esperamos. Te comparto el link. Cuídate mucho, que descanses. Buenas noches. Gracias, buenas noches.